Muchas gracias a la Uninorte y la Universidad de Rosario por invitarme a esta conferencia. Y ahora yo voy a hablar en inglés, so perdóname. So I'm a bit of a interloper here because I don't teach property Estoy aquí un poquito como de intrusa porque no enseño sobre propiedad ni escribo sobre esto, pero fui invitada por Sergio por el trabajo que he hecho en Colombia durante los últimos 7 años con comunidades indígenas y afrodescendientes. Yo dicto una materia en Cornell, en el Centro Kennedy, y a organizaciones locales dirigidas por Benedice Loqueta y todo tipo de colaboración con organizaciones globales y locales debe tener raíces intensas y los conflictos y las raíces deben venir directamente de las personas. Así que cada año mis alumnos viajan a realizar entrevistas, ya sea para un informe de derechos humanos o sobre litigio durante el curso de los semestres. Y también hace investigaciones en escritorio. Del trabajo que realizamos relacionado con los derechos de educación. En esta presentación quiero describirles nuestro trabajo y los resultados del mismo, mientras resaltamos los temas importantes de esta conferencia. Lo que se hizo evidente fue que si bien utilizamos la educación como un lente para hacer visibles las comunidades y atraer atención hacia sus reclamos a nivel regional, en tribunales regionales e internacionales. Estos grupos vulnerables, todos los temas se remitían siempre a las tierras y a la propiedad. Y todo lo que han mencionado los expertos aquí en propiedad coinciden con esto. Y es en tratar de cómo incluir los derechos humanos para intercalarlos con esto para lograr nuestros objetivos en derechos humanos. Entonces, el proyecto que quiero describirles mientras señalo estos tres temas en particular fue una idea que se originó en Washington, en el centro John F. Kennedy. Ellos querían resaltar las violaciones de los derechos de educación que afectaban a las minorías en las Américas. Y como alguien que creció en los Estados Unidos, que asistió a la escuela pública, vemos que hay enormes disparidades en nuestro sistema educativo mismo en cuanto al acceso y los resultados. Y claramente se basa en dónde vive usted y se define por qué tan rico es usted y la educación es así como se asigna. Se hizo claro entonces que en Colombia había personas interesadas en colaborar en estos temas y otras que no. Y voy a describirles más adelante y hablarles sobre esto. Y eso se va a volver como una anécdota de colaboración internacional y las formas como hacerlo, los costos, los beneficios. Esas son las distintas etapas del proyecto que voy a describir aquí y voy a hacer algunos comentarios. Viajamos aquí en el 2007, hace unos 10 años. Nos reunimos con 100 personas, líderes afroamericanos, los sistemas de justicia, estudiantes. Aquí vemos algunos de los participantes entrevistando a miembros de las comunidades. Fuimos a los resguardos de las escuelas indígenas y de esta investigación y entrevistas también estuvimos en Agua Blancas, donde hay miles de afrocolombianos en las afueras de Cali. Y como yo trabajo mucho en la India y estoy muy familiarizada con este país y el tipo de pobreza que vi allí es muy, muy similar a lo que se ve en otros países y no lo que uno ve con frecuencia en América Latina. Aquí vemos a un niño que fue desplazado, esto fue hace 10 años, y yo me pregunto hoy, bueno, muchas de estas personas fueron desplazados por la guerra de sus tierras y sus comunidades agrícolas, y me pregunto, hoy día con la nueva ley y el tratado, ¿tendrá acceso nuevamente a su tierra? Y yo no creo, pero espero que ojalá sí. Entonces, al reunirnos con estos líderes comunitarios, se hizo claro, ellos nos dijeron, mire, ustedes
está interesada en trabajar en educación, pero eso no es prioritario para nosotros. Nosotros queremos sobrevivir. Nos interesa mantener la posesión de nuestras tierras y de no morir. Entonces, nuestro trabajo entonces no involucraba necesariamente trabajar con estas comunidades, sino con las comunidades indígenas nativas que expresaron un interés que estaba en línea con su pensamiento y nuestro trabajo. Y pudimos tomar la educación, utilizarlo para hablar sobre desarrollo rural. Así que pasemos rápidamente por esto. El trabajo que hicimos lo convertimos en un informe con nuestras organizaciones locales y lo presentamos a la Comisión Interamericana para llamar la atención sobre problemas relacionados con discriminación y educación en muchas partes de las Américas. Y llevamos a miembros de las comunidades locales a sitios como la Comisión Interamericana para hablar sobre sus preocupaciones. Esta es otra alumna que hizo una presentación en la Organización de Estados Americanos cuando negociaban la Convención sobre Discriminación. Y por último, Esteban Hoyos, a quien muchos de ustedes conocen. Él formó parte de este congreso en Bogotá. También es profesor en Medellín y fue alumno mío, donde tuvo la oportunidad de hacer una presentación ante el Congreso de Colombia. Trabajamos con organizaciones locales, una organización local llamada CLAVE, que trataba de organizar una campaña relacionada con la educación gratis en Colombia. Y algo que nos confundió, que nos llamó la atención al ver todas las obligaciones de los tratados internacionales en Colombia y pensando en lo que estaba sucediendo en el terreno, había una desconexión. Los tratados dicen que toda la educación primaria debería ser gratis, que no se debería cobrar nada, pero en la realidad se cobraban tarifas por parte o a las personas de clase media o aquellos que podían pagar en las escuelas públicas. Entonces Esteban y Camilo presentaron una petición ante la Corte Constitucional de Colombia y tuvieron éxito en hacer cambiar esto. La Corte decidió que la educación debería ser gratis. Entonces, mucho del trabajo que hicimos lo llevamos a las comunidades y como este congreso organizamos conferencias en muchas ciudades, porque ustedes saben, en Bogotá hay acceso a los líderes políticos y a las agencias gubernamentales, mientras que en Cali queríamos ir a las comunidades y llevarles la información que obtuvimos de ellos y recibir retroalimentación de estas comunidades en cuanto a cómo estábamos representando estos reclamos. En el caso que me quiero enfocar, y voy a tratar de ser breve, no voy a dedicarle mucho tiempo. Como les mencioné anteriormente, si bien la prioridad de las organizaciones afrocolombianas con las que los reunimos no era la educación, las comunidades indígenas sí querían seguir con esos reclamos. Nos reunimos con ASIN, CRIC y otros grupos indígenas que trabajaban en la región de Cauca, básicamente, no muy retiradas de Cali. Llevaban mucho tiempo luchando por el derecho de aprender sus lenguas ancestrales y estas dos comunidades, Cerro Tijeras y Honduras, querían proteger o querían que el gobierno de Colombia contratara maestros que pudieran enseñarle a sus hijos en su lengua, en NASA. Y estas escuelas en los resguardos son pagados por el gobierno y en NASA no se habla mucho porque se ha ido perdiendo la tradición y a los niños se les obliga a hablar español en las escuelas y gran parte de este idioma se ha olvidado. Entonces, muchas de estas organizaciones, tenemos esta foto en Cali de nosotros, nuestro grupo y los líderes comunitarios con los que trabajamos. Estos caminaron 8 horas, después tomaron un bus y caminaron un poco más para venir y reunirse con nosotros a presentar declaraciones juradas y presentar documentos, etcétera. Mucho tiempo nos reunimos con estas personas y nos dijeron que querían estar dentro de su propia pedagogía o lo que llamaban educación propia. Querían aprender sobre la cultura NASA, sobre el ciclo de la agricultura y el cultivo de la tierra. Entonces,
llevando esto nuevamente a la importancia de la tierra, el énfasis que nos habían hecho estas comunidades, y querían que la educación se enfocara, que se hiciera énfasis y estuviera relacionada con esto, y creían que había una desconexión en la forma como se les estaba enseñando. Al entrevistar todos estos alumnos y profesores y padres que les mostré en la fotografía anterior, sobre educación, de manera consistente oímos hablar sobre la represa de Salvagina y nunca preguntamos sobre esto porque no sabíamos que debíamos preguntar, y como abogados siempre le digo a mis alumnos: hagan preguntas cerradas, no hagan preguntas cerradas sino amplias, y al hacerlas aprendimos mucho más sobre esta represa. Parece que esta represa y una planta hidroeléctrica, la región de Cauca es esta que ven en rojo allí donde se encuentra esta represa, en la de la mitad ven dónde fue construida la represa. Es un reservorio de 9 millas o 31 kilómetros de largo. Fueron concluidos en 1985 para llevar agua potable y electricidad a la ciudad de Cali. Así que esto se encuentra en unos resguardos indígenas y se inundó parte de las tierras de estos indígenas y dividió a la comunidad. Miembros de la comunidad continuamente se referían a cómo tenían ahora que caminar incluso más. No hay carreteras o caminos sin pavimentar, no hay autobuses, no hay infraestructura, electricidad. Y esta inundación empeoró las cosas para ellos y no los benefició en nada. Estos son fotos de la manera como actualmente es necesario utilizar un ferry para transportar a la gente de una orilla a la otra, y no es confiable y no siempre está disponible. Esta es una fotografía de cómo lucen las carreteras. Nos contaron que niños de 8 años debían caminar 3 y 4 horas para poder llegar a sus escuelas, que no había infraestructura adecuada. Entonces, al entrevistar a las personas, oímos hablar algo sobre el acuerdo de 1986. Después de que se construyó esta represa o este reservorio, hubo grandes protestas en las áreas vecinas, y como resultado, el gobernador de Cauca y otros funcionarios públicos y corporaciones suscribieron este acuerdo que no conocíamos, y pedimos verlo, y de alguna manera tenían documentos, habían guardado copias, y vimos en este acuerdo que el gobierno había aceptado brindar electricidad, salud, educación, servicios de ferry y una serie de otras cosas gratis que nunca, 20 años después, nunca habían brindado, y hoy día 30 años después. Así que esto fue una estrategia muy inteligente de parte de nuestro concejal local, Camilo Castillo, que utilizó este gancho para presentar un reclamo ante la Corte Suprema de Colombia, donde los derechos de educación se marcaban en términos del desarrollo mundial. ¿Qué se necesita para que un niño tenga una buena educación? Él o ella necesitan poder llegar allí sin sentirse extenuados. Se necesita tener un bus, se necesitan carreteras. ¿Qué necesita usted para una escuela? Se necesita electricidad para poder aprender en un entorno donde haya luz, quizás utilizar computadores. Muchas de estas escuelas rurales tenían computadores, pero sin electricidad. La salud, entonces todo este tipo de cosas. Y bueno, nuevamente la educación presentada de una manera robusta, o aparece de manera robusta en muchos acuerdos, y este fue el gancho, el anzuelo para que los jueces de la Corte Suprema enviaron representantes a estas comunidades que son con frecuencia muy difíciles de llegar. Y se inició una discusión, un proceso de arreglo entre las partes locales y las comunidades, con la esperanza de satisfacer algunas de estas necesidades, sobre desarrollarlas y lograr la ayuda del gobierno y de las corporaciones. La corporación fue la que construyó esta represa y que se beneficia de ella. Esas son más fotos tomadas en los alrededores de la represa. Para concluir,
las observaciones menores que he hecho en las intervenciones en las que he tenido la oportunidad de participar junto con muchas organizaciones locales, antiguos alumnos, líderes de comunidades indígenas nativas, es que esta visita a Agua Blanca hizo evidente la relación entre el desplazamiento y el crecimiento de estos barrios y que estas comunidades están objeto a un desplazamiento sin proporciones. Y las comunidades indígenas querían una educación en sus propios términos, educación propia, y esto significaba una conexión con la tierra que era sumamente importante para ellos y continuamente nos hicieron énfasis en esto. Y el tercer punto, al trabajar con nuestro abogado local, enmarcamos los derechos de estos tratados en términos de la tierra. Entonces, como sabemos, ningún tratado de derechos humanos realmente le da el derecho a la tierra. No hay garantía en la Comisión Interamericana, no hay garantía en los tratados de Naciones Unidas, pero sí hay garantías al derecho a la educación, a la vida y a derechos culturales, como mencionó Gerald, particularmente con respecto a los grupos indígenas. La Corte Interamericana ha creado un tipo de penumbra de derechos que tiene en cuenta los derechos y tratados existentes y los ha hecho este penumbra es como un paraguas alrededor de la tierra, así que da una actividad creciente a los grupos indígenas y afrodescendientes, como dijo Gerald, a hablar sobre la tierra en términos de otros derechos. Entonces, y creo yo como una observación interesante es que bajo el artículo 93 de la Constitución de Colombia, la prioridad nacional se le da a los tratados internacionales, así que en Estados Unidos nuestro gobierno rara vez respeta los tratados y ni la Constitución de los Estados Unidos tampoco en estos días. Pero hay mucha participación activa en el sistema interamericano que yo considero es sumamente valioso y podría ser una herramienta muy productiva y útil si pudiésemos pensar en enmarcar, como lo hicimos nosotros, la propiedad o el desarrollo en términos de otros derechos que tienen presencia fuerte en estos tratados de las Naciones Unidas e interamericanos. Así que muchísimas gracias.